Hola, soy Mariela y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer unas sugar chips, que es una decoración con azúcar. Hoy te traigo un tipo de decoración que es impresionante, pero lo mejor de todo es que es muy fácil de hacer. Va ideal para los pasteles, para los cupcakes, para los macarons, para las galletas. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Lo mejor de la sugar cheese, lo primero es que es flexible y nos permite manejarla y dar un acabado según sea nuestro gusto. Puedes tener un acabado orgánico dejándole los bordes irregulares, o puedes tener un acabado más chic y glamuroso cortándolo con ángulos rectos. Así que vamos con la receta. Decoración con azúcar, sugar chips. La receta escrita, al igual que la respuesta a las preguntas frecuentes, la encuentras en el blog de Ponquecitos and Cakes y en la app de Ponquecitos and Cakes. Te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo. Para esta receta podemos utilizar azúcar normal. Tiene como ventaja es que la tenemos todos en casa, aunque el grano es pequeñito, pero también puedes adquirir azúcar gruesa que la venden en tiendas de repostería de diferentes marcas, y en ella vas a obtener un grano más grande y eso le va a dar mayor textura a tu hoja de azúcar. El azúcar lo puedes comprar del color que quieras, pero es muy fácil de teñir. La forma más fácil de teñir el azúcar es colocándola dentro de una bolsa plástica, ya sea de congelar o para sándwich, y añadirle una gotita de colorante en gel. Y ahora la mezclamos, ya sea dándole un pequeño masaje o sacudiendo dentro de la bolsa el azúcar. Es increíble cómo una simple gota tiñe inmediatamente todo el azúcar. Para la receta estoy utilizando 350 gramos de azúcar ya teñida. A esta le voy a incorporar 2 cucharaditas de azúcar gruesa para así darle un toque de textura, pero esto es completamente opcional. Y lo remuevo bien. Para la primera mezcla vamos a separar 250 gramos de esta azúcar teñida y le vamos a incorporar una cucharadita de CMC o tilosa. Removemos bien. Para esta receta podemos utilizar glucosa o también podemos utilizar sirope de maíz. Si utilizas sirope de maíz necesitamos 75 gramos y si utilizas glucosa necesitamos 55 gramos de glucosa. Le damos un pequeño golpe de calor en el microondas para que así se disuelva y sea más fácil de integrar. Y vertemos sobre los 250 gramos de azúcar a la que le hemos colocado el CMC. Ahora removemos bien hasta que esté todo perfectamente integrado y que toda nuestra glucosa o sirope haya absorbido el azúcar que hemos colocado dentro del bol. Una vez ya no veamos granos de azúcar suelto, lo vamos a extender sobre un tapete de silicona. Con la ayuda de una espátula, trato de extenderlo del tamaño que me interesa que sea la decoración. Y ahora sobre esta voy a esparcir los 100 gramos de azúcar que he teñido sobre toda esta superficie. La voy a incorporar por tandas. Y mientras tanto voy aprovechando para ir aplanando con el rodillo. De esta forma vamos a tratar de que la hoja quede lo más compacta posible. Es importante que tratemos de que no quede ningún grumo, ya que así quedará la hoja lo más bonita. Y trata de llevar el azúcar que le estamos extendiendo hasta los bordes para que lo absorba en su totalidad. Puedes incorporarle un poco de purpurina comestible o escarcha comestible y esto le dará un brillo muy bonito a nuestra decoración. Ahora dejamos secar nuestra hoja de azúcar por al menos 12 horas antes de manipularla. Pasadas las 12 horas ya podemos decorar nuestro pastel, al que ya habremos colocado con anterioridad una cobertura. Puede ser ganache, frosting, buttercream, sweet merengue, buttercream, el que tú prefieras o el que uses habitualmente. Lo principal es que esté de un color que no se vaya a transparentar con nuestra hoja de azúcar. En el caso de colores claros como este rosado, puedo colocar una ganache blanca o un buttercream blanco o teñirlo de color rosa. Así si hay algún pequeño orificio en mi hoja de azúcar no se va a notar mucho. Y tampoco va a contrastar tanto entre el área que va a sobresalir.
Ahora, si vas a utilizar un color oscuro, entonces utilizas una ganache de chocolate oscuro o un buttercream teñido con el color que estemos utilizando. Mide tu pastel ya sea con una cinta métrica o una cinta de tela para así cortarlo del tamaño exacto que lo requieras. Puedes cortarlo con la ayuda de una regla y una espátula, aunque también puedes cortarlo con una tijera, así que todo dependerá de cómo prefieras hacerlo. No deseches lo sobrante, ya que lo podemos utilizar para otras decoraciones. Al igual que el azúcar que se ha desprendido porque no se ha adherido bien, este azúcar te recomiendo guardar, ya que es ideal para decorar otros postres. El azúcar sobrante colócala dentro de un frasquito y tenla presente, ya que te puede servir para muchísimas otras decoraciones. Con la ayuda de la espátula vamos a despegar nuestra sugar cheese del zapete de silicona y ya la podemos mover, eliminando así el exceso de azúcar. Manipúlala sin miedo, ya que es bastante flexible. Recuerda bajarte la app de Ponquecitos and Cakes para que tengas siempre a mano en tu móvil o celular las recetas, los tips, los vídeos y muchísimas cosas más, además que es gratis. A la hora de aplicarlo es un tanto pegajoso y puede adherir bien, pero yo te recomiendo colocarle un poco o de piping gel en todo el borde o pegamento comestible, o en tal caso una pequeña capa muy finita de buttercream, y así se va a adherir perfectamente. Una vez la coloquemos, ya sea alrededor de todo el pastel o simplemente en uno de los laterales según sea tu preferencia, verás cómo cambia y de una forma increíble el aspecto de tu tarta. Para el toque dorado en el borde que le da un acabado más glamuroso, vamos a mezclar unas gotitas de algún licor blanco con colorante dorado en polvo y aplícale simplemente una línea muy fina en el borde. Es importante no pasarse con la línea, ya que una línea muy gruesa no lo hace ver tan bonito. Aunque este borde dorado es completamente opcional, ya que simplemente el acabado de la textura que le da al pastel lo hace muy impresionante. Lo puedes mantener perfecto conservándolo en papel film envuelto sin nada de aire y se mantiene igualmente flexible. Lo he tenido durante una semana y aún está intacto, pero todo variará dependiendo de los factores ambientales, sea el calor o la humedad de la zona donde vives. Voy a intentar dejarlo durante más tiempo y luego en el blog te voy a dejar todas las observaciones de cómo ha ido cambiando y cuánto tiempo me ha durado en perfectas condiciones. Podemos aprovechar todos los recortes que nos sobran y así tener nuestras decoraciones listas, ya sea para cupcakes, para macarons o para galletas o para cualquier postre, ya que quedan unas decoraciones muy bonitas. Puedes valerte de un cortador de galleta o de fondant y así hacer la forma de tu preferencia. Espero te animes a probar esta técnica que es realmente increíble y hará de tus pasteles sencillos algo realmente espectacular. Espero que te haya gustado la video receta de hoy y si es así recuerda darle me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Nos vemos dentro de nada con otra video receta. ¡Chao!